La conmemoración de los 471 años de Riohacha, este 14 de septiembre del presente año 2016, y teniendo en cuenta el registro del nacimiento de la ciudad en 1545, o sea, el siglo XVI, nos transporta a un pasado que en estos momentos para los riohacheros, o sea, la sociedad civil y la propia institucionalidad, debe tomarse en su segunda vez, digo, en este año, con aquella real significación que tiene como investidura, la significación histórica cultural que obedece a una nueva narrativa de la historia fundacional. Aquí nos referimos a lo fundacional. Son 471 años de toda una extensión en el camino histórico de Riohacha, que conlleva los 471 años de vida política, 471 años de vida social, económica, cultural, que nos remonta a aquello de quiénes somos y de dónde venimos. En estas apreciaciones también hay que tener en cuenta de cómo llegamos a los 471 años después que el año pasado se conmemoraron los 470 años. Eso implica que hay unos precedentes que definen unos logros y unos resultados por el trabajo de los historiadores en materia de investigación que conllevó a ello. De tal manera que hay unas decisiones, hay unas actuaciones de los historiadores y de la Academia de Historia, como la resolución número 1 del 25 de enero del 2014, en donde por consenso se define la escogencia de la fecha 14 de septiembre. En ese sentido, los académicos tomaron una rectificación o una decisión a una definición de la fecha del nacimiento de Riohacha, 14 de septiembre, en juntura con el año 1545. De tal manera que estamos al lado de eso, también ya no solamente teniendo en cuenta la situación cronológica, también lo fundacional. Sucede que se viene de una reafirmación acerca de quiénes fueron los verdaderos actores, el acto del nacimiento de la ciudad. Ya sabemos que se desmonta el imaginario fundacional federmanista y se crea en la nueva narración histórica fundacional de Riohacha el imaginario de los cubagüeños, o sea, los pescadores y perleros de Cubagua. Riohacha tiene una significación en su conmemoración que de pronto la gran mayoría de la población no ha tenido la mayor información y la mayor educación al respecto, la pedagogía de qué es la conmemoración, qué es lo que se conmemora, quiénes conmemoran. En ese sentido, estamos frente a una situación novísima que del año pasado, en los 470 años, respecto a la fecha 14 de septiembre, en 1545 a 2015, 14 de septiembre, 2016, 1545, 2016, eso implica de que ha habido un previo trabajo muy denodado, bastante forzado de los historiadores, principalmente del difunto Benjamín Espeletariza y del historiador Wilder Guerra Curbelo. Eso conlleva que se han dado unos pasos importantísimos, muy singulares, muy excepcionales, con respecto de ordenar el pasado fundacional de la ciudad, que estábamos en deuda con eso. Eso implica que se ha reescrito la historia del origen de Riohacha, del nacimiento de Riohacha. Y un segundo aspecto es que los historiadores también nos han llevado a la reconstrucción de la
memoria histórica local en materia de fundación. Esos dos elementos lo debemos a los historiadores. También la institucionalidad, el año pasado, a través de una resolución de la Academia de Historia, como dije anteriormente, escogió la fecha y definieron las informaciones al respecto de ese pasado riachero. Pero también el gobierno municipal anterior sacó o emitió un decreto en donde acoge lo decidido por los académicos en esa resolución. Y todavía es importante que conozca la comunidad que estas definiciones institucionales aparecen en el contenido del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2014, de tal manera que hay una normatividad local, hoy distrital, que le da una oportunidad brillante a la administración distrital nueva, y que en estos momentos también está fundamentada en la normatividad nacional, que en materia de políticas públicas y culturales están registradas y fomentadas por el Ministerio de Educación en materia patrimonial. Todo esto conlleva a que hay la necesidad de apropiarnos de esto, de asumir esto, de tal forma que podamos estar a tono con el acontecer a que nos invita esto. Hay una serie de necesidades incluso que conllevan a que el hecho de tener una nueva narración producto de las investigaciones sobre el origen de la ciudad, hay nuevas necesidades que más adelante podré señalar. Las autoridades distrital en materia cultural y de turismo hoy tienen una brillante oportunidad para que se puedan realizar una serie de acciones institucionales en concordancia con las nuevas necesidades a que nos ha llevado la solución de los problemas históricos del pasado de Riohacha en materia de fundacional. De pronto se advierta poco, pero desde el presente los historiadores le están resolviendo problemas históricos a la ciudad en el orden fundacional, y de allí en el orden de aquello de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde debemos ir. Eso implica que la administración actual, con sus equipos de trabajo, la Secretaría de Educación, la Dirección de Cultura, tenga a bien definir unos espacios para que en materia de educación y cultura se puedan precisar cuáles son esas necesidades que ha dejado el logro de una nueva narrativa de ese pasado riohachero en materia de su origen, de su génesis. Por ejemplo, nosotros o quienes estamos ocupados de esto, vemos con mucha preocupación de que vamos en la segunda conmemoración histórica, un 14 de septiembre tomado del estreno que se hizo el año pasado, de la normatividad que hay al respecto y lo que ha producido ese logro, están detenidos. Es preocupante eso. Por ejemplo, señalemos la primera, es la diferencia esa, el abismo que hay entre los logros y los desarrollos historiográficos investigativos y la apuesta en el sector educativo de esos logros historiográficos para llevarlo a la historia que se enseña. En estos momentos carecemos de que esos avances estén materializados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y además de ello, mirar que la propia comunidad también debe pasar por ese proceso pedagógico. Una de las respuestas cuando
a uno le puedan preguntar para qué sirve una conmemoración histórica, en este caso la conmemoración histórica de la fundación de Riohacha, una de las tantas respuestas que tenemos que cumplirle es que sirve para observar qué tanto alfabetismo histórico tenemos los riohacheros del origen de su ciudad. Pero me preocupa que digo, bueno, será esta una pregunta muy de tanto positivo, que podíamos caer de pronto, es que más bien hay que mirar lo contrario. ¿Qué tanto analfabetismo histórico tenemos los riohacheros por cubrir en materia de su fundación? Entonces, en estos momentos, además de la primera necesidad, hay otra segunda necesidad que es tan vieja como la del nacimiento del Riohacha, que es la urgencia del archivo histórico de la ciudad. La ciudad está celebrando o está conmemorando sus 471 años, y sucede que la conmemoración, la palabra conmemoración, que ustedes notan allí el compuesto del vocablo o de la palabra que termina en memoración, eso es memorar, o sea, recordar. Pero una ciudad que está en estos momentos conmemorando los 471 años y no tiene una de las fuentes fundamentales para mantener la memoria, que es el archivo histórico, en estos momentos es una gran contradicción. El doctor Fabio, alcalde distrital, tiene una gran oportunidad de dejarle ese archivo iniciado siquiera a Riohacha, porque no podemos continuar conmemorando sin archivo histórico. Asimismo, lo que tiene que ver con la preservación y salvaguardia del patrimonio histórico arquitectónico, esa es una deuda que se tiene en materia también de memoria, porque las representaciones arquitectónicas en materia histórica también son memoria desde la arquitectura. Y si seguimos mirando lo relacionado con la monumentalización, o sea, estatuarias y no estatuarias, en estos momentos la conmemoración de Riohacha necesita actualizar con base a los nuevos planteamientos narrativos de la Fundación de Riohacha, necesita actualizar su nueva imagen estatuaria, o sea, la monumentalización de la Fundación de Riohacha por los perleros y los pescadores de Cubagua. Esto implica también el ordenamiento urbano y la actualización de la toponimia urbana histórica. Esto tiene con los nombres clave en la nueva narración de la historia fundacional de Riohacha, para que sean tomados, apropiados y presentados en la ciudad. Como siempre decimos, la ciudad que queremos. Es más, se plantean en toda administración la cultura ciudadana, los proyectos de cultura ciudadana, pero no podemos invertir en dineros en estas necesidades de buena fe cuando no tenemos el archivo, cuando no tenemos la toponimia ordenada, la nueva toponimia, y cuando los monumentos o la situación estatuaria no coinciden con lo novedoso. Estamos en una situación novedosa, singular, excepcional, en términos de historia local o microhistoria de Riohacha, repito, en materia de su origen, en materia de su fundación, en materia de su génesis, de tal manera que a la administración distrital actual yo puedo hacer el llamado como ciudadano y riohachero modesto, de que ojalá se defina un proyecto que abarque todas estas necesidades y que a la cabeza esté la pedagogía de la nueva narrativa histórica de la Fundación de Riohacha. Estoy insistiendo en la necesidad académica, comunitaria, de un concepto para la interpretación y comprensión de lo que es la conmemoración histórica, pero la conmemoración histórica en el caso que nos atañe, sobre una fundación local llamada
Riohacha, de la ciudad de Riohacha. Entonces, le puedo señalar lo siguiente: la conmemoración histórica es un evento de masa para hacer memoria, y su convocatoria debe responder a los propósitos de recordar colectivamente y de manera participativa y activa, con la necesaria comprensión de los acontecimientos o situaciones históricas que se dicen conmemorar. Esto implica toda una conceptualización académica, pedagógica, de tal manera que podamos hacer consenso alrededor de esto. O sea, no es una conmemoración más, no es una conmemoración más, es una conmemoración singular, excepcional, que nos lleva a ponernos a tono con todo ello.